buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción, sin más. Empecemos. El otro lado. En 2016, mi vida cambió para siempre. Era un día cualquiera, salía de la universidad en San Luis Potosí y me dirigía de regreso a Tamafunchale. Tomé la carretera sin mucho apuro, aunque ya era tarde y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. A mitad del trayecto, el agotamiento me venció. Cerré los ojos por un segundo, y lo siguiente que recuerdo es el impacto brutal. Mi coche compacto se hizo pedazos contra la parte trasera de una camioneta. Los médicos dicen que morí, no una, sino dos veces, la primera en la ambulancia y la segunda en la mesa de operaciones, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Pero, de algún modo, aquí estoy. Sobreviví a lo que muchos llaman un milagro, aunque ahora no estoy seguro si eso fue realmente lo que ocurrió. Después del accidente, mi cuerpo quedó hecho añicos. Me fracturé en múltiples lugares y mi recuperación fue larga y dolorosa. Mi familia nunca se separó de mi lado, especialmente mi madre. Fue en esos días de hospitalización cuando comencé a notar pequeñas cosas que no encajaban, como piezas de un rompecabezas mal armado. Lo primero fue el cabello de mi madre. Siempre lo había tenido largo, hasta la cintura, era su orgullo. Pero cuando la vi al recuperarme, lo llevaba corto y rizado, algo completamente opuesto a lo que recordaba. Le pregunté por qué se lo había cortado, y su respuesta me dejó helado. ¿Cortarlo? Siempre lo he tenido así. Pensé que el trauma del accidente me estaba jugando malas pasadas, que quizás mi memoria estaba afectada. Pero esa sensación de extrañeza no se fue. Solo empeoró. Mi padre fue lo siguiente. Durante toda mi vida, lo recordaba con un bigote abultado, tan distintivo que era parte de su identidad. Sin embargo, cuando me reuní con él tras salir del hospital, estaba completamente afeitado. Le pregunté en tono de broma por su famoso bigote, pero su respuesta fue perturbadora. Nunca he tenido bigote, me dijo, como si fuera una locura pensar lo contrario. Busqué fotos antiguas, pero en cada imagen, él estaba afeitado. No había rastro de ese bigote que recordaba tan claramente. Salimos del hospital ese día y mi padre me llevó en su camioneta. Aquí fue cuando las cosas realmente comenzaron a salirse de control. Toda mi vida, habíamos tenido un viecho Tsuru que él y yo habíamos reparado más veces de las que podía contar. Pero esa tarde, no fue el Tsuru el que nos llevó a casa. Era un Rainier. Le pregunté qué había pasado con nuestro coche, pero me miró confundido, como si nunca hubiera existido. Juré que tenía una cicatriz en la mano de una vez que me quedé reparando el Tsuru, pero nadie recordaba ese accidente, ni siquiera yo podía encontrar la marca en mi piel. La desconexión se extendió más allá de mi familia. Busqué a mi madrina Alma, quien siempre había vivido al lado de nuestra casa. Solo que, cuando fui a verla, no vivía nadie en esa casa. Nadie la recordaba. Era como si nunca hubiera existido. Empecé a sentirme paranoico. ¿Podría ser que mi mente se estuviera desmoronando después del accidente? No tardé en buscar a mis amigos, necesitaba aferrarme a algo familiar. Fui a sus casas, pero para mi sorpresa, las personas que vivían ahí no los conocían. Mi mejor amigo, mi grupo de compañeros, incluso mi novia, Berenice. Era como si ninguno de ellos hubiera formado parte de mi vida. Pregunté por ellos, pero todos me miraban como si estuviera loco. Nadie había oído hablar de ellos. Y cuando fui a la universidad, las cosas también habían cambiado. Los profesores, los estudiantes, los horarios. Era todo diferente. Ni siquiera mi gato, que siempre había sido café, seguía ahí. En su lugar había uno completamente distinto. La sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Era como si hubiera despertado en una realidad paralela, una versión distorsionada de mi vida. Las personas, los recuerdos, los objetos. Todo era ligeramente incorrecto, como un eco de lo que alguna vez fue. A veces me pregunto si realmente sobreviví a ese accidente. Quizás cuando mi corazón se detuvo por segunda vez, no volví al mundo que conocía. Quizás, de alguna manera, crucé a otro lado, a una realidad donde todo es casi igual, pero no del todo. ¿Y si nunca desperté realmente? ¿Y si, al abrir los ojos, lo que vi no era mi mundo, sino otro? Hoy vivo con esa incertidumbre, con esa sensación constante de que no pertenezco aquí, de que en algún lugar, en alguna versión de la realidad, mi verdadera vida continúa, intacta. Pero en esta, todo ha cambiado. No sé si alguna vez podré volver a donde realmente pertenezco. O si este es mi destino final. La maldición del mango, encuentro con el demonio. Cuando llegamos a Axtla, la familia nos había advertido sobre los eventos sobrenaturales que ocurrían en su casa. Pensábamos que se referían a la cabecera municipal, pero no, era en un paraje más alejado, en Chalco.
Nos trasladamos por aquellas carreteras maltrechas hasta llegar a la localidad, donde Juan, un hombre de rostro sombrío y voz tensa, nos esperaba impaciente en la parada de la camioneta. Al llegar, el ambiente se sentía extraño. Las 7:34 p.m. No había electricidad, solo la tenue luz de unas velas iluminaba la casa, una estructura en obra negra, fría y desolada. La familia de Juan era amable, pero pronto una opresiva sensación de malestar se apoderó de nosotros. Empezaron los dolores de cabeza sin razón aparente. Aún escépticos, tratamos de racionalizar lo que sentíamos, aunque la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Lamentablemente, nuestro equipo carecía de un psíquico, lo cual nos dejó sin una referencia clara ante lo que estábamos por enfrentar. Las 10:34 p.m. Las velas comenzaron a titilar, y la luz se fue debilitando. Además de Juan, solo vivían en la casa su hermano Armando y su hija Tulia, una niña de ojos grandes y tristes. Según los reportes, Tulia veía gente que rondaba la casa por las noches y, en ocasiones, jugaba con alguien que solo ella percibía. Lo más inquietante era que a menudo desaparecía en la madrugada, y la encontraban bajo un gigantesco árbol de mango en el límite del terreno. La hallaban llorando, a veces desnuda y con los ojos completamente en blanco, hablando con una voz que no parecía la suya, diciendo palabras incomprensibles. La 1:28 a.m. Aún no había ocurrido nada relevante, pero decidimos salir al corredor. Raúl fumaba, tenso. Encendimos la caja de espíritus y comenzamos a hacer preguntas. El aire se tornaba cada vez más frío, cortante. Las 2:45 a.m. Los animales comenzaron a inquietarse. 2 perros pasaron corriendo con la cola entre las patas, huyendo de algo invisible. La tensión era palpable. En ese momento, escuchamos a Tulia quejarse en el interior de la casa. Juan nos llamó con urgencia, y al entrar la escena fue desconcertante. Tulia estaba arañando la tierra como si cavara con desesperación, su rostro desfigurado por el odio, gritando, «Yo los maté, yo los maté», seguido de palabras en náhuatl. Solo entendimos una, «muertos». Minutos después, la niña empezó a vomitar una sustancia oscura y maloliente. René, uno de nuestros compañeros, intentó calmarla, pero cada vez que se acercaba a cualquier objeto religioso, Tulia retrocedía con una fuerza que no era propia de una niña de su edad. Las velas se apagaron de repente, un viento helado invadió la casa, y en ese instante todo se sumió en caos. Las 4:38 a.m. La niña había desaparecido de su cama. Raúl y René comenzaron a discutir de manera violenta, algo muy fuera de lugar. Era evidente que la tensión estaba afectando nuestra cordura. Juan, desesperado, no dejaba de maldecirnos, acusándonos de haber traído algo más con nosotros. La caja de espíritus emitía un zumbido perturbador. Escuchamos un sonido extraño en el patio, como pasos ligeros. Corrimos hacia una noria en el terreno, donde encontramos a la niña de pie, inmóvil, con la mirada vacía. Su cuerpo parecía frágil, pero su presencia era profundamente inquietante. Cuando intentamos acercarnos, vimos algo imposible. 2 manos negras, deformes y retorcidas, emergieron de las sombras, sujetando los tobillos de Tulia. Antes de que pudiéramos reaccionar, esas manos la arrastraron hacia el fondo de la noria. Sus gritos resonaron en nuestros oídos, pero al llegar no había nada. Solo agua oscura, y el eco de nuestros propios gritos. Justo en ese momento, escuchamos a la madre de Tulia gritar desde el patio, «Está en el árbol. Mi hija está en el mango». Nos giramos y ahí, en la oscuridad, vimos algo que jamás olvidaremos. La niña estaba desnuda, suspendida en una rama alta del árbol, con una cruz invertida tallada en su espalda. Frente a ella, un enorme macho cabrío con cuernos largos se movía de un lado a otro, como en una danza macabra. René, nuestro teólogo, estaba paralizado, lágrimas caían por su rostro. Lo vi, murmuraba entre sollozos. «Esval». Juan cayó de rodillas, aterrorizado, y la madre de la niña se arrancaba los cabellos mientras lloraba desesperada. El equipo estaba completamente desorientado, sin saber cómo actuar. Entre rezos y gritos, escuchamos la voz de Tulia, distorsionada, casi burlona, «Llévame. Llévame al infierno». El macho cabrío sacó una lengua grotesca, burlándose de nosotros, como si supiera que estábamos indefensos. René, en un último acto de fe, tomó su rosario y comenzó a avanzar hacia la criatura, gritando el nombre de Dios. El aire alrededor se volvió pesado, y el macho cabrío se lanzó contra él con una furia descomunal. Sin embargo, al golpear a René, la entidad se desvaneció en una nube de moscas, dejando un zumbido insoportable. La niña, aún en el árbol, escupía una saliva negra y espesa que goteaba desde las ramas. El final fue desolador. La niña sobrevivió,
pero fue trasladada a Monterrey para recibir tratamiento junto con el equipo de René. Nosotros nunca fuimos los mismos. La investigación fue llevada a un convento jesuita en Sonora, donde quedó clasificada para un análisis más profundo. Algunos detalles de lo que vimos esa noche nunca serán revelados. El ritual prohibido. Todo comenzó como una broma, una curiosidad insaciable que teníamos algunos amigos sobre temas oscuros. Nos sumergimos en videos de posesiones, pactos con demonios y hasta libros de demonología. Incluso llegamos a buscar en la Deep Web, donde encontramos oraciones en latín y supuestos textos malditos. Al principio, nos lo tomábamos a la ligera, como si fuera solo un pasatiempo macabro. Pero esa curiosidad pronto se convirtió en algo mucho más oscuro y peligroso. Una noche, me despertó una llamada de mi amigo Gustavo. Sonaba exaltado, insistiendo en que fuéramos al cementerio. Su plan era abrir una tumba que habíamos visto antes, con un boquete lo suficientemente grande como para meter una barra de hierro. Queríamos probar una oración en latín que habíamos encontrado en internet, porque creíamos que abrir ese ataúd nos conectaría con algo más allá de lo humano. Sin pensarlo demasiado, acepté. Llamamos a nuestros otros amigos y, sin más, nos dirigimos al panteón en plena madrugada. El ambiente era lúgubre, pero no sentíamos miedo. Al principio, todo parecía normal, casi rutinario. Llegamos a la tumba, introdujimos la barra y comenzamos a abrir el ataúd. Era viejo, casi podrido, con ramas que salían de sus grietas. Mientras intentábamos forzarlo, Gustavo se detuvo de repente. Dijo que se sentía mal. Al principio lo ignoramos, lo tomamos como cobardía. Pero entonces comenzó a vomitar, una cantidad que parecía inhumana. El aire se volvió más frío de lo que ya estaba, y una sensación de peligro palpable nos envolvió. Le acercamos la luz de la linterna, y lo que vimos nos dejó paralizados. Sus ojos estaban inyectados de sangre, como si las venas se hubieran desgarrado por completo. Era aterrador. Gustavo nos rogó que paráramos, que dejáramos todo aquello. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, sacó la lengua, y lo que vimos fue indescriptible. Su lengua era negra, y tenía un objeto clavado en ella, como una especie de clavo o tachuela. Nos miró con odio y gritó: «Soy el demonio». Su piel empezó a cambiar, se volvió verdosa, y las venas de su frente y nariz comenzaron a sobresalir. De repente, empezó a rascarse la frente de manera violenta, gritando que algo le ardía. Cuando dejó de rascarse, vimos con horror que en su piel había quedado marcada una cruz invertida, como si se la hubiera grabado con las uñas. Lo siguiente fue pura pesadilla. Se puso de 4 patas y comenzó a correr tras nosotros, gritando de una forma que no parecía humana. Nos dispersamos, cada uno corriendo en diferentes direcciones. Yo logré llegar a mi coche y me encerré dentro, mientras Gustavo saltaba la barda del cementerio, como una bestia desquiciada. Llamé a mis amigos, todos estábamos fuera, temblando de miedo. Decidimos llamar al padre de Gustavo, pero lo que nos dijo fue aún más desconcertante. «Mi hijo está dormido en su cuarto. No me llamen a estas horas para tonterías». Y colgó. A la mañana siguiente, la realidad se volvió aún más aterradora. Mi madre entró llorando a mi cuarto. Me dijo que una vecina le había informado que el papá de Gustavo había sido encontrado ahorcado en su cuarto. Me quedé sin aliento. Le llamé a Gustavo, pero solo me contestó con voz seca: «Me tengo que ir». Fue lo último que supe de él. El papá de Gustavo estaba muerto, y hasta el día de hoy, después de más de un año, seguimos sin saber qué ocurrió exactamente. No sabemos dónde está Gustavo, ni qué fue lo que lo poseyó esa noche en el cementerio. Pero lo que más nos aterra es la posibilidad de que regrese, de que lo que sea que lo controlaba esa noche, entre en nuestras casas y termine lo que empezó. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.